Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, ¿Pueden silenciar su audio al ingresar, por favor? Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con la clase de macroeconomía y yo había alzado ya dentro de la plataforma lo que es el Power de la clase del día de hoy. No sé si pudieron descargarlo. Hoy vamos a estar desarrollando eso y posteriormente vamos a estar dando algunas indicaciones para la tarea que van a tener después de del desarrollo de esta clase, ¿sí? Entonces, voy a proceder a compartir el Power que preparé para la clase del día de hoy. Son conceptos básicos, introducción a lo que es la materia de macroeconomía. Voy a compartir un poco. ¿Me confirman si ven bien el Power? Confirman, por favor. Sí, buenas profe. tardes, profe. Sí, Sí, profe. se ve. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando entonces de algunos conceptos básicos y la introducción de lo que es la materia macroeconomía. Como sabemos, macroeconomía da énfasis un poco a lo que es la economía de un país en sí, en relación con los demás países, ¿sí? No solamente estamos hablando de indicadores solamente meramente específicos de un país, sino también estamos hablando de indicadores que hacen diferencia de un país a otro, ¿sí? Entonces, dando inicio a eso, vamos a hablar un poco, voy a mencionar un poco de lo que es el antecedente de la macroeconomía. Como ustedes saben, la depresión del año 1930, con la caída de lo que son las bolsas bursátil de valores de los Estados Unidos, fue una de las principales crisis a nivel económico mundial, ¿sí? Anteriormente ya se venía teniendo algunos problemas en cuanto a lo que se refiere al desempleo, ¿sí? Que era una de las dificultades principales de la economía, ¿sí? En aquel entonces, estamos hablando de 1914, 1918. Posterior a eso, los analistas ya habíamos desarrollado este contenido de Adam Smith y David Ricardo, que habían estudiado cuáles serían los factores que incidirían en el desempleo, ¿sí? Ellos no estaban en acuerdo de que las personas voluntariamente estaban desempleadas, porque eso es lo que en aquella época, hablando un poco de antecedentes, ellos creían que los individuos eran por meramente voluntad o voluntariamente estaban desempleados. O sea, no lo veían como un problema social, sino como un problema individual, ¿sí? Posterior, como ya mencioné, a eso sobrevino la Gran Depresión. La Gran Depresión tuvo mucho efecto dentro de la bolsa de valores bursátil a nivel país y por sobre todo en Estados Unidos, ¿sí?
Eso hizo un declive muy grande a nivel internacional. A nivel internacional. Entonces, es así como esa situación se fue de repente teniendo más repercusión a nivel mundial, ¿sí? Entonces, más o menos entre 10 años, estamos hablando de años de la duración, ¿verdad? De la Gran Depresión de los años 1930, ¿sí? A consecuencia de eso, surgieron grandes pensadores económicos, ¿sí? Uno de los grandes pensadores, ustedes sabrán y habrán estudiado ya en parte de economía, que eran John F. Kennedy, o sea, perdón, John Keynes, perdón, y su obra principal fue la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Dentro de lo que es la teoría en sí, como sabemos, estudió algunos factores o fenómenos económicos en donde hubo un análisis un poco más profundo y llegó a la conclusión de que la economía no solamente incidía el libre juego, laissez-faire, que es el libre juego entre la oferta y la demanda, sino que habían otros factores externos que incidían también o repercutían también dentro de la economía de un país. Entonces, Keynes llegó a la conclusión de que necesariamente tendría que haber una intervención del Estado en cuanto a la toma de decisiones políticas, económicas, para que de alguna manera eso incidiera en la economía y haga que la economía pueda rever ciertas situaciones, por ejemplo, el caso del desempleo, ¿sí? Que ya mencionamos inicialmente. Entonces, Keynes llegó a la conclusión de que el desempleo es el resultado de una demanda agregada insuficiente. La demanda agregada, lógicamente, vamos a estar conceptualizando un poquito más adelante, pero en realidad Keynes llegó a la conclusión de que no es meramente un libre juego de oferta y demanda, ¿sí? Ustedes conocen y saben que el mercado generalmente hay una política, ¿sí? Política económica, política de mercado, por eso existen los grandes organismos internacionales, los grandes bancos a nivel internacional de desarrollo que controlan de alguna u otra manera ciertos factores en la economía. Por ejemplo, el tipo de cambio, o sea, la repercusión en un país del tipo de cambio de una moneda también tiene una incidencia en la toma de decisiones el gobierno, ¿sí? Hasta qué punto permite que en la economía en sí afecta, o sea, hay una política detrás. Eso es lo que descubrió Keynes, ¿sí? Como antecedente de que necesariamente el gobierno tendría que intervenir en algunas cuestiones, no solamente en la política monetaria, como había mencionado, sino también en el desempleo y en la inflación, ¿sí? Son dos conceptos bastante amplios que forman un gran problema en la economía y eso se denotó en la Gran Depresión de los años 30. ¿Sí? Esto a modo de dar una pequeña introducción, de entrar más o menos en lo que es los conceptos y la teoría en sí económica. Ustedes después pueden ir investigando más e interesándose más de lo que lo que son los antecedentes de la economía mundial, porque esto está hablando de un antecedente general, de un antecedente mundial, ¿sí? Luego hablamos de lo que son, lo que fue ya posteriormente la Segunda Guerra Mundial. Y ahí surge el término de macroeconomía y entramos entraron todos los factores, todos los elementos que hacen a una contabilidad nacional, ¿sí? Y a lo que hacen a una producción, ¿sí? A nivel macroeconómico. Entonces, en ese tiempo,
o sea, que durante y después de la Segunda Guerra Mundial surgieron estas ideas ya de este mismo pensador que dije que era Keynes, ¿sí? J.M. Keynes, ¿sí? Y allí recién tuvo una repercusión. Una vez que se experimentó, es como también lo que está sucediendo ahora con toda esta situación que estamos pasando, la pandemia. Nunca hubo una caída de bolsa de valores de los Estados Unidos. Después de que haya ocurrido recién, pudieron analizar la situación y ver cuáles fueron los factores que no se tuvieron en cuenta y por qué ocurrió o por qué llegaron a esa situación. Entonces, allí se empezó a hacer un presupuesto general de la nación, un presupuesto general de gastos de la nación. Se incorporó lo que es el concepto de gasto público dentro de los distintos estados, dentro de los distintos países, ¿sí? Y más específicamente también en Estados Unidos, que fue el más afectado, pero esto tuvo lógicamente una repercusión mundial, porque cuando esto ya Estados Unidos era una potencia dentro del mundo, o sea, mundial, ¿sí? Entonces, de cierta manera, dando un hincapié para ubicarnos en el tiempo, di un breve antecedente. Posterior a eso vamos a estar viendo las definiciones ya de la economía. La economía, como sabemos, es como todo una ciencia social encargada de estudiar el proceso de producción, distribución y consumo de los diferentes bienes para satisfacer necesidades humanas. Estos bienes son escasos y se pueden optar entre una serie de opciones, ¿sí? O sea, esto es un concepto básico. También el que más utilizamos es que la economía es la administración de los bienes que son escasos para dar respuestas a las necesidades que son ilimitadas, ¿sí? Este es un concepto muy conocido y muy utilizado por los economistas, ¿sí? Entonces, damos ese hincapié a ese concepto, atendiendo de que de manera constante sucede que las decisiones, tanto política económica, monetaria, política social, tienen una incidencia en la economía nacional o en la economía de un país y a su vez a nivel internacional. Entonces la economía la podemos definir como una ciencia, entonces, que se encarga de esa administración de todo lo que se posee. Sí, sabemos que los recursos son limitados y que las necesidades humanas propiamente dichas son ilimitadas. Entonces, tenemos que tener una correcta administración, como decimos, ¿a qué se refiere la economía? Se refiere a la correcta administración de los recursos, ¿sí? Y generalmente hablamos de una economía individual y decimos cómo voy en mi economía, o sea, cómo voy administrando los recursos que tengo. Y de eso se trata, o sea, es un concepto general de la economía. Después tenemos el objeto, o sea, del para qué estudiar economía. En cuanto a lo que se refiere al estudio, con qué objetivo estoy estudiando economía o para qué se estudia la economía, es para aplicar en realidad, como ya mencionamos, métodos científicos para analizar las relaciones sociales que establecen durante el proceso de producción. Sabemos los factores de producción, conocemos los factores de producción, capital, tierra, trabajo, ¿sí? Y esos factores de producción pasan por un proceso y la economía tiene que aplicar métodos para su administración y correcto uso, como ya dijimos. Entonces, con ese fin es que se analizan las situaciones y de acuerdo, lógicamente, como mencionamos, las experiencias y los antecedentes mundiales hacen que
se pueda aplicar tal o cual ley fundamental, porque generalmente a través del tiempo, de los distintos pensadores económicos, se aplican en la economía las leyes fundamentales, ¿sí? Hoy, por ejemplo, vamos a aprender 1 y 2 leyes fundamentales de la macroeconomía, ¿sí? Entonces, ese es el objeto de la economía, ¿sí? De poder realmente aplicar que esas leyes fundamentales o ese método científico fundamental tenga una repercusión positiva o logre a dónde se quiere llegar aplicando determinada ley, ¿sí? Un ejemplo, pongo como ejemplo la política monetaria, ¿sí? ¿Qué pasa si hay mucho dólar dentro de nuestra economía? ¿Sí? Como sabemos que el dólar se abarata en ese caso. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? En realidad, hace una negociación en donde el dinero va extrayendo moneda, entonces hace de que esa moneda tal vez aumente su valor, ¿sí? O sea que hace una negociación en el precio de la moneda en sí, entonces eso repercute, puede ser positiva dependiendo en qué mercado estoy yo ubicada, ¿verdad? A nivel país puede ser positivo o negativo. Y siempre las decisiones, lógicamente, las toman el alto directivo y siempre el presidente de una nación, porque estamos hablando de un estado, ¿sí? Entonces, eso a modo de ejemplo, ¿sí? Y a nivel social, lógicamente, también tiene su repercusión. La economía para su estudio se divide en dos, esto ustedes ya lo manejan también, ya lo habíamos desarrollado. La economía está dividida en dos, en lo que se constituye como microeconomía y como macroeconomía, ¿sí? En dos principales partes. Y hoy vamos a enfocarnos en la macroeconomía, ¿sí? La macroeconomía se ocupa, como ya dije, de la conducta de la economía en su conjunto, las expansiones y recesiones. ¿Qué significan las expansiones? Es cuando hay un aumento de los factores productivos en una economía, y la recesión vendría a ser la escasez o la disminución de estos factores económicos que hacen el declive de una economía. Entonces, estos dos factores también lo analiza la macroeconomía. La producción es de todos los bienes, o producción total de los bienes y servicios de una economía, a lo que nosotros llamamos producción, y del crecimiento de la producción. De hecho, hay una teoría del crecimiento, ¿sí?, dentro de la macroeconomía. Luego, la tasa de inflación, la tasa de desempleo y de la balanza de pagos y de los tipos de cambio, ¿sí? Entonces, eso en general sería de lo que se ocupa la macroeconomía o lo que estudia la macroeconomía en sí. Se ocupa tanto del crecimiento económico, tanto a lo que es a corto como a largo plazo, las fluctuaciones que pueden ocurrir a corto plazo, que constituyen el ciclo económico. O sea, vamos a estar también dando un concepto específico de lo que es el ciclo económico, ¿sí? Que hay, como sabemos, la economía no es algo estático, es algo dinámico, entonces tiene sus subidas y sus bajadas, ¿sí? Entonces en la imagen después vamos a representar mejor eso. Y también, como sabemos, analiza el funcionamiento económico de un país, de un todo, ¿sí?, incluyendo su relación con el resto del mundo. Eso es lo que siempre menciono, la macroeconomía, esa es la diferencia con la micro. La micro tiene también factores propios, elasticidad, conductas de consumidores de un país, producción, empresas, todos los demás conceptos, pero lo que diferencia con macro es que la macroeconomía estudia también esos factores, pero también su relación con los demás países o con el resto del mundo, ¿sí? O sea que yo en un análisis macroeconómico puedo hacer una comparación entre el Producto Interno Bruto de Paraguay y el Producto Interno Bruto de Argentina o de Brasil,
¿sí? O sea, eso me permite la ciencia macroeconómica, ¿sí? Entonces, allí estamos hablando de macroeconomía. Cuando yo solamente me refiero a un país en específico y a los indicadores económicos de ese país, entonces estoy hablando de microeconomía. Entonces, tienen que diferenciar bien allí los conceptos, ¿sí? Es una mínima diferencia, pero es ya sí una diferencia. Dentro de la economía, esto también ya lo habíamos desarrollado, la división de la economía. Tenemos una economía positiva y una economía normativa, ¿sí? Esto hablamos de economía. Y aquí nos mencionan algunas características de la economía positiva y de la economía normativa. La economía positiva se encarga de describir realidad económica, fenómenos económicos, describir las variables que determinan los resultados económicos, ¿sí? Y la economía normativa, influir positivamente sobre los resultados económicos a través de las políticas macroeconómicas. O sea, esta área de la economía normativa es el área en donde influyó Keynes en sus pensamientos y en sus teorías después de la Gran Depresión, porque sabemos que anteriormente el Estado se lavaba las manos y decía, no, es libre juego entre oferta y demanda. Nosotros no nos involucramos en la toma de decisiones en cuanto a mercado se refiere, ¿sí? Y esto cambió con la economía normativa. Las decisiones influyen positiva o negativamente en una economía y eso es por gran responsabilidad del Estado. Sucede como estamos en la situación pandémica, sucede mucho que estamos ante una situación crítica en la cual el gobierno tomó la decisión de realizar un gran préstamo, ¿verdad? Eso, por ejemplo, es una decisión que gracias a Keynes, en aquel entonces un análisis, hoy lo pueden realizar las autoridades, ¿sí? Entonces, tiene una incidencia y una repercusión a nivel a corto o a largo plazo, dependiendo de qué tipo de decisión sea, ¿sí? Entonces, a eso se refiere a la economía normativa. Y la positiva, como sabemos, es más analítica, más descriptiva, ¿sí? Entonces, allí tenemos las dos divisiones de la economía, ¿sí? Esta es una tendencia, ustedes van a encontrar varias divisiones, ¿sí? Pero en realidad la que vamos a tener en cuenta en esta aula, en esta clase específicamente, serían esas dos divisiones, ¿sí? Luego hablamos del objeto del estudio de la macroeconomía y acá quiero que anoten esto porque el objeto de estudio de macroeconomía es tema de examen, gente. Y no solamente eso, sino que hay unas variables que nosotros de manera constante estaremos mencionando, ¿sí? Ya sea en la contabilidad nacional como en todo lo que es el desarrollo de la materia, que son la producción, que son variables económicas agregadas. ¿Qué significa variables económicas agregadas? Variables económicas agregadas significa algo que es medible. Una variable es un objeto, una persona, un material o todo lo que puede llegar a existir, ¿sí? Que puede ser medible o cuantificable, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Puede ser cuantitativa o cualitativa y es económica y hablamos de desempleo, hablamos de tasa de inflación, hablamos de repente nivel general de precios, sí, comercio internacional, que vendría a ser importación, exportación de un país, ¿sí? ¿Y por qué dice agregadas? Agregada en el sentido de que es general. Por ejemplo, cuando yo hablo de producción en macroeconomía, estoy hablando de la producción general de bienes y servicios de un país. Cuando yo estoy hablando de empleo, estoy hablando de personas que pueden ser o población activa o no activa dentro de la economía, que esté o no esté trabajando
dentro de la economía. Cuando yo estoy de una nación, ¿sí? Cuando yo estoy hablando de nivel general de precio, estoy hablando de los niveles generales de precio de todos los productos a nivel nacional. Y dentro de lo que es el comercio internacional, la diferencia entre importación y exportaciones son mis exportaciones netas. Estoy hablando de comercio internacional. Todo esto son agregadas porque agregadas es el concepto de condensada, ¿sí? Un sinónimo, un concepto de condensada o de resumida. Por ejemplo, si yo digo, Paraguay produce en promedio cuántas toneladas de soja al año, por ejemplo, una producción de un producto en específico. Ya lo estoy generalizando, ya estoy diciendo que es la totalidad, ya a eso se refiere agregadas. De la misma manera, el empleo. En Paraguay tenemos más de 1 millón de desempleados, por ejemplo. Y eso yo ya lo estoy generalizando, ¿sí? O sea que ya estoy hablando de una variable económica general agregada, ¿sí? A eso se refiere cuando hablamos de variables económicas agregadas. ¿Y cuáles son esas variables económicas agregadas? Son la producción, el empleo, el nivel general de precios y el comercio internacional. ¿Cuál es el objeto? ¿Con qué fin se estudia macroeconomía? Se estudia para poder elaborar una política de gobierno que incida positivamente en estas variables. Eso es lo que ya mencioné anteriormente. El gobierno, con su equipo de trabajo económico de trabajo, elabora un plan general de gastos de la nación. Plan general de la nación, ¿sí? General de gastos. Ahí tienen que tener en cuenta todos los gastos públicos, todo el consumo, toda la inversión que va a realizar durante un año, ¿sí? Entonces tienen que tener las políticas bien claras de cómo se va a manejar durante un año. ¿Qué sucedió? Que vino, como dijimos, un factor externo, que es en este caso la pandemia del COVID-19, y eso no estaba presupuestado. Todo lo que se gastó o lo que se prestó del Banco Mundial en realidad no se presupuestó bajo ningún concepto y jamás se estimó de que se iba a realizar ese tipo de préstamos, ¿verdad? O sea, fueron préstamos de emergencia. Entonces, la economía y más específicamente la macroeconomía se encarga de elaborar esa política, ¿sí? No es fácil tomar una decisión como esa porque sabemos que repercute a nivel nacional e internacional, ¿sí? En todas nuestras relaciones económicas con los demás países, ¿sí? Y también con los países que estamos adeudando también, porque puede ser que sea a una entidad internacional o puede ser a otro país inclusive, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que el objeto cuando consultamos cuál es el objeto de la macroeconomía, entonces siempre referirnos a la elaboración de políticas de gobierno, porque en realidad lo que la macro busca es que se tomen decisiones correctas, ¿sí? Referentes a las variables económicas agregadas para que éstas incidan positivamente en la economía nacional. Y como decimos, ¿cómo va a realizar todo esto? Es la metodología. ¿Cómo va a realizar todo esto? Es simplificado de la realidad, o sea, de acuerdo a lo que se presente en la realidad, ¿sí? O a la situación que se presente. Luego tenemos el flujo circular de la renta. ¿De qué se trata el círculo de la renta? Renta, para iniciar dentro de la economía, vendría a ser todos los ingresos que una persona, individuo o empresa puede recibir en un determinado periodo de tiempo. A eso se refiere cuando hablamos de renta. Y la renta tiene un flujo económico circular.
¿sí? Aquí voy a explicar más o menos en cómo funciona la economía de la renta. El flujo circular sería, aquí tenemos el mercado, por un lado el mercado de bienes y servicios sería, ¿sí? Y aquí también tenemos el mercado de factores de producción, factores productivos. Sabemos que los factores productivos son capital, tierra y trabajo. El mercado de bienes y servicios, estamos hablando de productos ya terminados y de servicios a ser brindados, ¿sí? Luego tenemos por un lado la economía doméstica y por el otro lado tenemos las empresas, ¿sí? Las economías domésticas y las empresas van intercambiando flujos de renta. ¿Qué significa esto? Que por un lado la economía doméstica al mercado de factores productivos ofrecen factores productivos, ¿sí? ¿Cuál sería el factor productivo que ofrece una economía doméstica? ¿Qué significa economía doméstica? Significa economía de los hogares, de las casas comunes, ¿sí? De cualquier individuo, ¿sí? Entonces, ellos ¿qué ofrecen al mercado de factores productivos? Ellos ofrecen uno de los factores de producción que es trabajo, ¿sí? O sea, las economías domésticas ofrecen trabajo, ¿sí? Mano de obra, ¿sí? Entonces, van al mercado de factores productivos, ofrecen trabajo. Por ejemplo, una persona, ¿verdad? Que es empleado, entonces, ¿qué es lo que está ofreciendo? Está ofreciendo su mano de obra, su trabajo. Entonces, a eso se refiere que ofrecen factores productivos, en este caso la economía doméstica, trabajo, empleo, ¿sí? Y en retribución, ¿qué le brinda la empresa? En retribución, la empresa le proporciona una remuneración de los factores de producción. ¿Qué significa eso? Por el trabajo que realiza, ¿sí? Que ofertan las economías domésticas, las empresas pagan una remuneración por ese factor de producción que vendría a ser el trabajo, ¿sí? Entonces, por un lado, la economía doméstica ofrecen factores de producción al mercado productivo y por otro lado, las empresas pagan por esos factores productivos. Ahora, por otra parte, tenemos que las empresas necesitan necesitan de lo que son, además de lo que es el factor de trabajo, también necesitan de los factores de bienes y servicios, ¿sí? ¿Qué significa eso? Del mercado de bienes y servicios. Dentro de lo que es el mercado de bienes y servicios, las empresas son las que producen los bienes y servicios. O sea, ellos se encargan de elaborar los productos y por lo cual ellos reciben una renta total. ¿Qué significa? Una retribución por esa producción. La producción puede ser de bienes y servicios, ¿sí? Entonces las empresas eso ofertan al mercado de bienes y servicios y el mercado de bienes y servicios le da una retribución en renta total, ¿sí? A las empresas, ¿sí? Mientras tanto, en este flujo, por este lado, la economía doméstica tiene un gasto en economía doméstica. ¿Qué significa esto? Que yo para adquirir de la empresa, a mí me genera, yo en forma personal, en mi casa, en mis hogares, yo por ir, por ejemplo, al supermercado, me genera un gasto y el cual yo le doy una renta y eso es lo que va a las empresas. Entonces el gasto que yo considero dentro de la economía doméstica
voy y acudo al mercado de bienes y servicios, compro esos bienes y servicios, eso le devuelvo, lógicamente con lo que pagué, con el precio, con el IVA incluido, con todo, eso se devuelve a las empresas, o sea, tiene una remuneración o una ganancia allí la empresa. Entonces, a eso se refiere, la renta sería más bien el efectivo que recibe esa empresa por los bienes y productos que produjo o que elaboró. Entonces, de esta manera funciona. De la misma manera, aquí vemos esta flechita que va de empresa que se encargan de hacer la producción al mercado de bienes y servicios, y del mercado de bienes y servicios va a las economías domésticas. ¿Qué significa eso? Que todas las empresas producen para las economías domésticas. Y de la misma manera, la economía doméstica también ofrece factores de producción que necesitan las empresas, ¿sí? Entonces, es una cadena, un efecto, digámosle, un poco multiplicador, porque las empresas necesitan los factores de producción para producir y vender, y la economía doméstica necesita la remuneración, ¿sí? O el salario para poder gastar eso en el mercado de bienes y servicios. No sé si me explico o si me entienden hasta allí, pero es así como funciona el flujo de renta circular en este caso, en una economía sencilla vendría a ser, ¿sí? No estamos hablando de nada complicado, estamos hablando de una economía sencilla. ¿Qué sucede entonces en esta economía sencilla? Tenemos un movimiento monetario de compra y venta de moneda nacional, y también movimiento físico. ¿Qué significa? Tanto la persona se desplaza hacia las empresas, como los bienes y servicios también se desplazan hacia lo que es el mercado de bienes y servicios, ¿sí? Siempre hay un traslado de manera constante, y lógicamente tras eso hay movimiento monetario. Entonces, a eso decimos que tenemos una fluctuación de la renta, ¿sí? ¿Se entiende hasta allí, gente? ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí, no? Sí. ¿Se entiende o no? Yo creo que las dudas... Sin video, ahí voy a entrar con video. Ok. Si quieren que le habilite el micrófono o que levanten la mano nomás. Ok. Seguimos entonces. Bueno. Aquí voy a hablar de los tres modelos de la macroeconomía. Aquí tenemos tres modelos de conducta de la macroeconomía condensada. Como ya dije, condensada es concentrada, ¿sí? Hablamos de cifras resumidas prácticamente en los tres modelos, ¿sí? Entonces tenemos por un lado lo que es la conducta a largo plazo, tenemos a mediano plazo y tenemos a corto plazo. Entonces, la conducta a largo plazo permanece en el campo del crecimiento de la economía, que se centra la atención en el crecimiento de la capacidad productiva, ¿sí? Entonces, siempre cuando hablamos en macroeconomía de la conducta a largo plazo, estamos hablando de una teoría de crecimiento constante de la economía, de tanto en bienes, en servicios, en maquinarias, ¿sí? Eso tiene una repercusión, y tiene también una línea que en teoría debe seguir para que la economía siga evolucionando a través del tiempo. Cuando hablamos de largo plazo, entonces, dentro de la economía no tenemos un plazo, no es como la contabilidad que decimos tantos años es largo plazo, no. Es relativo, ¿sí? a la situación. Podemos decir, esta pandemia, por ejemplo, puede agarrar una conducta a largo plazo, ¿sí? Entonces, dependerá mucho a
a qué nosotros llamamos largo plazo, ¿sí? De la misma manera sucede en la macroeconomía, en donde la conducta a largo plazo no está dada por una cifra numérica, sino más bien tiene un concepto más general, no bien específico, pero de que hace o yace a que el conocimiento, tanto el conocimiento, la información, los bienes, los servicios, también toda la que son las maquinarias, la tecnología tiene que seguir evolucionando y tiene que seguir aumentando la capacidad productiva, porque hoy por hoy no estamos hablando solamente de bienes y servicios, sino hablamos de otros factores más, de la tecnología, de la maquinaria, ¿sí? De la globalización en sí. Entonces, allí estamos hablando de una conducta a largo plazo, ¿sí? A mediano plazo, macroeconomía, entonces se considera dada. ¿Qué significa esto? Que su nivel lo determina la producción y las fluctuaciones de la demanda en relación con el nivel de la oferta determinada de los precios y la inflación. Para la macroeconomía, el mediano plazo vendría a ser, yo lo considero como dada. ¿Por qué? Porque utiliza la teoría del libre juego dentro de la oferta y la demanda, atendiendo a los niveles de precios y a la inflación que en ese momento la economía puede estar sufriendo, inflación de los precios de mercado. Entonces, allí tenemos otro concepto que tenemos que diferenciar también. No tenemos un número a mediano plazo, sino tenemos una situación. En economía, entonces, es una situación la que determina si estoy a mediano o a largo plazo, ¿sí? Entonces, es más bien analítica el tiempo. Luego tenemos el concepto del tercer modelo de la macroeconomía condensada, sería a corto plazo. Las fluctuaciones de la demanda, ¿sí?, determinan la cantidad que se emplea de la capacidad existente y por lo tanto el nivel de producción y desempleo. A corto plazo depende mucho de la demanda, ¿sí? La demanda es la que determina la cantidad que se va a emplear, ¿sí?, para la producción y el desempleo. ¿Qué significa? Si yo necesito ahora 5.000 sillas, entonces de acuerdo a eso se emplea la capacidad de producción, de producir las sillas, los factores de empleo y de los funcionarios que van a realizar ese pedido. Entonces en ese momento es la demanda la que determina. En un país también, la demanda, por ejemplo, es lo que determina la capacidad de producción y el empleo o el desempleo de un país. Un ejemplo, por ejemplo, puede ser en un momento dado en nuestra economía necesitamos no sé cuánta cantidad de tapabocas y en ese momento lo determinó la demanda porque había una demanda excesiva. Entonces, el factor determinante a corto plazo, ¿por qué decimos a corto plazo? Porque es ahora mismo, en el momento, lo determina siempre la demanda, ¿sí?, la demanda agregada. La misma cosa sucedió en esta pandemia, en donde la demanda agregada, estamos hablando de uno de los factores de demanda agregada, que es el gasto público, que se excedió el país en gasto público, entonces tuvo que recurrir a fuentes externas, ¿sí?, fuentes del Banco Mundial para poder dar respuesta, ¿sí? Entonces, a corto plazo es lo que determina la demanda agregada, es lo que determina la cantidad de producción, ¿sí? Y el nivel de desempleo o empleo, ¿sí? Entonces, hasta ahí tenemos los tres modelos, ¿sí? Entonces, vamos a repasar que a largo plazo estamos hablando de un crecimiento simplemente de la economía, ya sea en la capacidad productiva, en maquinarias, en tecnología. A mediano plazo se considera dada entre el factor de producción
y la demanda, ¿sí? Quiere decir que entre oferta y demanda es lo que se determina a mediano plazo, si es que se adquiere o no se adquiere ese bien. Y tenemos como determinante también la inflación del país en ese momento, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si el nivel de los precios de ese bien que se está demandando es alto o bajo, ¿sí? Entonces, a mediano plazo está dado y es más aplicable la ley del libre juego, ¿sí? A corto plazo sucede que lo que determina lo que determina los factores a ser comprados y vendidos, en este caso, sería la demanda, ¿sí? La demanda agregada en este caso. Y junto con los factores de la demanda agregada que vamos a ver más adelante, que son gasto público, consumo, inversión. Está dado o lo determina por ese factor, el factor de la demanda. Y independientemente de cuánto se necesite, es lo que se va a producir y cuánta mano de obra voy a necesitar. Eso es para ser más concreta, ¿sí? Pero estamos hablando aquí a nivel general. Yo lo hago un poco más específico para mejor comprensión, ¿sí? Entonces, eso tienen que tener bien en cuenta los tres modelos, ¿sí? Luego pasamos al concepto de oferta y demanda agregada, ¿sí? Dentro de lo que es la oferta agregada, estamos hablando en macroeconomía que la oferta agregada es la cantidad de producción que se puede obtener o que puede obtener una economía dado los recursos y la tecnología que dispone. Entonces, el nivel de oferta agregada es la cantidad de producción de todo lo que un país puede producir y obtener, dado todos los recursos disponibles y también la tecnología disponible. Y dentro del nivel de oferta agregada aquí, digo productos y servicios, valga la aclaración. Nivel de oferta agregada incluye productos y servicios que puede una economía nacional producir dado los recursos y la tecnología, ¿sí? Luego tengo el nivel de demanda agregada. ¿A qué se refiere el nivel de demanda agregada? Es la cantidad total de bienes de consumo, estoy hablando bienes de consumo, bienes de nuevas inversiones, ¿sí? De bienes comprados por el Estado y de bienes netos para la exportación. Aquí, el nivel de demanda agregada, estoy hablando prácticamente de lo que es una contabilidad nacional, ya porque estamos hablando de lo que es los bienes de consumo de un país, la inversión de un país, los bienes comprados por el Estado, en este caso va a ser gasto público, y los bienes netos para la exportación, que nosotros lo denominamos comercio internacional o exportaciones netas, que son importación menos exportación, y es la que determina el nivel de demanda agregada y es el concepto que manejamos dentro de la macroeconomía. Entonces, vamos a fijar otra vez el conocimiento de que la oferta agregada es la cantidad de producción que se puede obtener en una economía, dados los recursos. Hablamos de producción de bienes y servicios. Y de la misma manera, el nivel de demanda agregada es prácticamente lo que consideramos dentro de una contabilidad nacional, que sería tanto la demanda de que necesitamos bienes de consumo, nuevas inversiones, gasto público y bienes netos para la exportación. Entonces, esto quiero que lo manejen bien, tanto el concepto de la oferta agregada como el concepto de la demanda agregada. ¿Por qué? Porque vamos a pasar al siguiente gráfico. ¿Se entendió esto? ¿Qué significa oferta y qué significa demanda agregada? ¿Sí, no? Más o menos.
Sí. ¿Sí? Bueno. Vamos a seguir entonces. Son conceptos básicos que ustedes ya lo habían desarrollado en algún momento. Bueno. Voy al gráfico. Bueno, la demanda y la oferta agregadas a largo plazo. Bueno, ¿cómo sabemos a largo plazo? ¿Qué dijimos que era a largo plazo en la economía? A largo plazo dentro de la economía decimos que estamos hablando de un crecimiento económico tanto de los factores productivos, de la tecnología y de las maquinarias. Entonces, a largo plazo nos estamos refiriendo a eso. Ahora, ¿cómo se comporta la economía? Una economía sencilla, hago la aclaración, a largo plazo entre las intersecciones de la oferta agregada y la demanda agregada. Si ven el gráfico, aquí tenemos la oferta agregada, está dada por la producción, primeramente la abscisa, y aquí tengo la abscisa y la ordenada. Aquí tengo por un lado el nivel de precios, ¿sí? Dado por P, y la producción dado por I, ¿sí? Entonces, tenemos dentro de nuestra ley fundamental que a largo plazo en una economía sencilla, la curva de la oferta agregada es netamente vertical, ¿sí? Es netamente vertical, en donde si hacemos, se desplaza la demanda agregada, en donde tenemos nuestra demanda agregada a un punto X, a un precio X. Pero si nosotros desplazamos esta demanda, perdón, desplazamos esta demanda agregada, lo que va a variar es simplemente el precio, ¿sí? No va a variar la producción porque la producción a largo plazo depende únicamente de la oferta agregada y de los precios, tanto de la oferta agregada como de la demanda agregada. ¿Qué significa eso? Que si mi demanda agregada se traslada ya sea hacia arriba, perdón, hacia arriba o hacia abajo, entonces lo único que va a incidir o que va a variar en este caso va a ser el precio, porque lo desplazo, esta curva de la demanda lo desplazo hacia arriba y va a aumentar el precio. Lo desplazo hacia abajo y va a disminuir el precio. Un ejemplo es de repente la producción de algún bien, el cual a largo plazo ya está dado. Entonces va a depender si el mercado requiere de ese bien o no requiere de ese bien para que aumente o disminuya el precio, ¿sí? Entonces, lo que quiero que tengan bien presente es que a largo plazo la curva de la oferta agregada es netamente vertical, ¿sí? Entonces, el precio está dado por la intersección de la oferta agregada y de la demanda agregada, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos que a largo plazo, siempre en una economía sencilla, siempre mi oferta agregada va a ser de manera vertical, ¿sí? Netamente vertical, ¿sí? Entonces la producción a largo plazo yo ya lo doy. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si tengo 1000 hectáreas de soja, sé aproximadamente o estimativamente cuánto va a producir esa cantidad de hectáreas. Entonces, ¿qué sucede? Esa cantidad de producción no me voy a poder ofertar en el mercado, más de eso no. Entonces el precio va a estar dado por la demanda, a ver qué precio, si hay una demanda excesiva va a disminuir, si hay una demanda, poca demanda va a aumentar mi precio. O sea, eso es lo que me dice la curva
de la oferta y demanda agregadas a largo plazo, ¿sí? Y esto de la producción que acabo de mencionar lo podemos llevar al plano internacional. ¿Se necesita o no necesita de los granos? Entonces dependerá de eso el precio, ya de la demanda, la oferta más está dada, ¿sí? O sea, la producción máxima ya está dada a largo plazo. ¿Quién tiene abierto su micrófono? Que nos estamos imaginando. ¿Alguien, por favor, puede apagar su micrófono? Bueno, ¿se entiende hasta aquí? ¿A largo plazo? ¿Sí, no? ¿Más o menos? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Bueno. Siendo así, voy a dejarlo hasta aquí porque esto es un power que va, ¿verdad? Y lógicamente vamos a ya cumplimos una hora dentro de lo que es la plataforma Zoom. Ahora voy a dar algunas orientaciones, ¿sí? Voy a pasar a dejar de compartir y voy a dar algunas orientaciones. Yo en plataforma había dejado la guía de la tarea, pero esta guía de la tarea yo voy a modificar la fecha de entrega, gente. Voy a dejarlo para el siguiente miércoles, ¿sí? El siguiente miércoles, que sería de fecha, no va a ser la fecha que está estipulada ahí, sino va a ser el miércoles 17 para la entrega de esta tarea. ¿En qué consistirá esta tarea que ustedes tienen que realizarlo? Esto yo voy a desarrollar la primera parte hoy, la segunda parte el lunes, entonces ustedes entregan esto el miércoles y les sugiero que descarguen y lean, ¿sí? El material. ¿En qué consiste? Aquí quiero que realicen un resumen general manuscrito del primer capítulo desarrollado en la materia. ¿Qué significa eso? Yo alcé en plataforma un libro de la unidad 1. Eso ustedes lo tienen que descargar y tienen que realizar un resumen, leer eso, gente, pero solamente hacer un resumen de lo que ustedes consideran importante. Tampoco doy cantidad de páginas. Pero les sugiero que lean, porque si no leen es muy difícil de interpretar y de entender. Entonces, la primera parte de la introducción está dentro del material. So, voy a compartir con ustedes un ratito el material. Aquí está. Esto está dentro de la plataforma. Es esto, entonces ustedes tienen que ir leyendo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la lectura que lo van, pueden subrayarlo, pueden ir sacando las ideas principales y hacer su resumen, ¿sí? Y ese resumen es lo que ustedes me van a entregar en plataforma el próximo miércoles, ¿sí? Entonces, para que ustedes lean y también se vayan relacionando con los conceptos macroeconómicos. La próxima clase vamos a profundizar aún más y así sucesivamente vamos a ir avanzando dentro de la materia, porque es una materia bastante, un poquito extensa, pero con temas bastante interesantes, entonces pueden ir viendo y ir leyendo, ¿sí? Entonces la guía es solamente sobre qué es lo que hay que realizar, ¿sí? El documento debe estar en formato PDF atendiendo al modelo dado con una carátula nada más, ¿sí? Y se realizará la entrega a través de la plataforma y aquí yo había dejado una fecha, esto no es la fecha, vamos a poner la fecha 17, sería 17 de la próxima semana, ¿sí? Para que ustedes lo entreguen. Y tiene, aquí está la fecha de entrega. Era el 15, pero pasa a ser el 17. Entonces doy más tiempo también para que ustedes vayan leyendo hasta las 18 horas. Y aquí tengo la rúbrica para la evaluación del trabajo que ustedes presentan. Son 3 puntos y ahí tenemos en la redacción, porque va a ser manuscrita,
¿sí? La ortografía, la extensión, si no es muy reducida, el contenido sí lo incorporan lo más importante, y argumentación de ideas, presentación y limpieza en el sentido de que es un trabajo pulcro, sí, porque va a ser manuscrito, y el tiempo de entrega. O sea, esos van a ser los criterios que voy a tener en cuenta. Excelente, muy avanzado y satisfactorio. Entonces, serían 3 puntos, pero lógicamente esto vamos a seguir desarrollando en la clase siguiente también, junto con el Power, de manera que vayamos avanzando, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí sobre lo que hay que realizar? No, profe. ¿No? Sí, porque en realidad en el desarrollo de la materia en sí es mucha lectura, ¿sí? Y interpretación, ¿sí? No hay una forma un poco más dinámica, digámosle, porque como saben, por la dificultad misma de la materia es que nos obliga a hacer mucha lectura a veces, ¿sí? Voy a llamar la lista entonces y ya los libero. Por favor, si me dicen presente cuando los llamo. Aguirre, Pinto, Rolando, Iván. Presente, profe. Báez, Rodríguez, Luis, Enrique, Emanuel. Presente, profe. Benítez, Jiménez, María, Diana. Presente, profe. Benítez, Leiva, Rocío, Belén. Presente, profe. Jiménez, Benítez, Marisa, Mabel. Ok. Allá en el fondo lo escuché. López, Villar, Karen, Rocío. Presente, profe. Noguera, Fernández, Carlos, Rubén. Presente, profe. Rive, Jason, Enrique. Rodríguez, Roa, José Luis. Presente, profe. Scherer, Bruna, Janetti. Presente, profe. Benialgo, Adaluz. Presente, profe. Ok. Siendo así, entonces los libero. Pueden realizar empezar a leer el material. Profe, a mí no me llamaste en la lista. ¿Cómo es tu nombre? Nombre, por Armin favor. Nicanor Benítez. Armin Nicanor Benítez Vera. Carmelo. No, Armin Nicanor Benítez. Armin Nicanor. Benítez. Vera. Vera. Oye, ya te inscribiste porque estás en la lista oficial ya que me había pasado de académico. Sí, estoy. ¿Sí? ¿Te automatriculaste ya también? Sí. Ok, voy a consultar entonces. Armin Nicanor Benítez Vera, la clase pasada no estuviste. No. Ok. Es de ayer. Comenzaron. Ok, voy a consultar entonces. Ok, acá ya te incorporé dentro Sí, de profe. la lista. Ok, Gracias, gracias. de nada. Bueno, como les digo, entonces les voy a liberar para que puedan descargar su material y empiecen a leer y hacer el resumen respectivo. Si no tienen ninguna otra duda, vamos a seguir la próxima clase. ¿Les parece? Dale, profe. Bueno, que tengan una linda noche. Igualmente. Chau, chau. Chao, chao. Fernández.